¿Cuántos van al Señor? Esta palabra es para nosotros. Juan capítulo 14, verso 15. Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Verso 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aleluya. Muy hermoso. En este pasaje bíblico hay mucho que aprender, hay mucha tela de cortar. Sin embargo, la palabra que hoy vamos a estudiarla es Paracletos. Esa palabra también significa el ayudador o el abogado defensor. El nombre que Jesús usó para referirse al Espíritu Santo es el Paracletos y se origina en los tribunales de la antigua Grecia. No sé si algún momento usted ha pasado por algún caso legal en donde usted necesite de abogado. No lo sé, pero yo en algún momento sí lo necesité y de urgencia. Ahora, pensemos por un momento. ¿Alguna vez alguien conoce usted de alguien que ha estado, o usted mismo que ha estado en alguna situación donde se han sentido completamente indefensos, acorralados, sabiendo que las consecuencias son graves y su única esperanza encontrarse con alguien experto, con un buen abogado que viniera y se parase a su lado y hablara en su defensa? No sé si a usted le ha pasado, o no sé si usted conoce de alguien que ha pasado por esas circunstancias y ha querido encontrarse con algún experto. Yo no sé usted, pero a mí sí me ha pasado. Y he querido en ese momento el mejor abogado. Y de eso es lo que hoy vamos a hablar. Amén. Pero antes oremos, mis queridos hermanos. Incline su rostro. Padre amado, te damos gracias, amado Señor, por esta hermosa tarde. Gracias te damos por permitirnos entrar nuevamente en tu presencia. Habla y ministranos a nuestros corazones. Habla, aconséjanos. ¿Qué tienes para hoy? ¿Qué tienes para este tiempo? Desde ya declaramos que somos tierra blanda, tierra fértil, que tu palabra penetra a lo más profundo, a los tuétanos, las coyunturas, y que cumple, Señor, el propósito para el cual tú le has enviado. Desde ya, Espíritu Santo, aduéñate de este lugar, aduéñate de esta atmósfera. Habla y ministranos, Señor Jesús. Transforma nuestras mentes y nuestros corazones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. ¿Cuántos lo creen? Y amén. Entonces, no sé si usted se puede imaginar, pero yo sí me puedo imaginar a un acusado, una persona que esté acusada, que esté sola frente al juez, tal vez temblando, a punto de ser condenado. Esa persona no tiene la habilidad, no tiene el conocimiento o la elocuencia para poder defenderse. Entonces la única esperanza ahí es llamar a su Paracletos. Este Paracletos puede ser un amigo de la familia o puede ser un abogado experimentado. Y la palabra Paracletos quiere decir llamado a estar a su lado. Sea para susurrarle al oído, para guiarlo en el momento del pánico y sobre todo para defender su causa ante el tribunal. Entonces el Paracletos no era un simple espectador. El Paracletos era un defensor activo y de vital importancia. No sé si me escuchó. El Paracletos no era solo un simple espectador, sino un defensor activo y de vital importancia. Entonces, cuando Jesús usa esta palabra al referirse al Espíritu Santo, nos está diciendo algo muy profundo. Él sabe que estamos en un mundo caótico, en un mundo hostil, enfrentando acusaciones, enfrentando tentaciones, y Él nos promete un Paracletos que esté con nosotros permanentemente a nuestro lado, que esté en nuestra defensa, en nuestro consuelo, en una ayuda constante. Amén. Y hoy quiero enseñarle tres cosas de las que vamos a aprender. Punto 1 de esta tarde: déjate ayudar. Dios te quiere sanar, Dios te quiere restaurar. Vamos al libro de Romanos capítulo 8, verso 26. Llegue rápidamente, Romanos capítulo 8, verso 26. Dice la palabra: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos.
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, correcto. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces el Espíritu Santo, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro intercesor, Él intercede por nosotros. Amén. Saber cómo pedir, dice que no sabemos. Pero si usted le dice: Espíritu Santo, enséñame, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, guía esta oración. Porque hay momentos en que yo, como compartía en el discipulado, hay momentos en que viene una incertidumbre. ¿Me estará escuchando Dios? ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que Dios se olvidó? Entonces, en esos momentos de intriga es cuando más debemos de tomar en cuenta a nuestro ayudador. ¿Será que estoy pidiendo mal? ¿Estoy orando erróneamente? ¿Será que estoy pidiendo conforme a mi carne, conforme a mi voluntad? Ahí es cuando le digo: Espíritu Santo, guía mi oración. Espíritu Santo, guía mis palabras. Y después de haber dicho eso, siento la total confianza. Estoy más que seguro que mis oraciones están pasando del techo. Estoy más que seguro que mis oraciones están siendo escuchadas y respondidas. Amén. Así que no podemos nosotros ignorar la función del Espíritu Santo. Él no vino para condenarnos, Él vino para sanarnos, Él vino para restaurarnos. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador, Él es nuestro guía, sobre todo en el medio del dolor, en medio de la confusión. Pero déjeme decirle que el Espíritu Santo es un total caballero. Él no va a hacer algo en nuestra vida sin que nosotros le permitamos. Si nosotros le damos la apertura, pues Él va a actuar. Pero si nosotros le ponemos barrera, Él no va a pasar. Él es sutil. ¿Sí me doy a entender? Por eso tenemos que entenderlo. Nosotros tenemos que invitar al Espíritu Santo a nuestra vida. Tenemos que invitar al Espíritu Santo a nuestro trabajo. Tenemos que invitar al Espíritu Santo en nuestro diario vivir. No podemos hacer caso omiso del poder y la función que Él tiene en nuestro diario vivir. Muchas veces en la oración, solo por completar, decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no entendemos la magnitud, el papel que Él juega en nuestra vida. El Padre está en su trono, Jesús sentado a su diestra, orando e intercediendo por usted y por mí, y el Espíritu Santo es a quien tenemos hoy por hoy. Tenemos al Padre, al Hijo, pero en el Espíritu Santo. Pero muchas veces nosotros lo ignoramos, y Él es sutil, Él es delicado. Por eso nosotros tenemos que crear una relación, una comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que llamarlo, tenemos que acercarnos, tenemos que buscarlo en la oración, en la lectura de la palabra. Dios crea eventos y es para poder encontrarnos. Hay veces que va a estar a la distancia de una oración. Hay veces que va a estar a la distancia de una ciudad. Tendríamos que cruzar si nos convoca a un evento. Se aproxima un retiro. Y es ahí donde usted tiene que separar su tiempo. Pero pastor, es que viene un feriado y luego no me van a dar permiso para ese retiro. Entrégale tu caso a tu abogado defensor. Entrégale. Él es el Paracleto, Él está en nuestra ayuda. El ayudarnos es su especialidad. Amén. El abogado defensor dice que saca de lo suyo. Él no pierde un solo caso. Por más difícil que sea su caso, entréguele, que Él lo va a ayudar. Entregue su caso, entregue su enfermedad, entregue su problema, porque el Espíritu Santo lo puede ayudar. Esa es su especialidad. No puede usted continuar su vida cristiana caminando solo, luchando solo, porque solo se va a cansar. Hay heridas que solo el Espíritu Santo las puede sanar. Hay culpas que solo el Espíritu Santo las puede borrar. Hay corazones que solo Él los puede restaurar. Por eso usted tiene que dar la apertura. Deje que el Paracletos, que ese abogado voluntario, que ese defensor venga en su rescate.
Él no espera de usted la perfección. Él lo único que espera de usted es la rendición. Que usted disponga, que usted se rinda ante Él, que usted exponga su caso, que usted le diga: en mis fuerzas ya no puedo. Espíritu Santo, te toca. En mis fuerzas ya he luchado, pero no lo he logrado. Espíritu Santo, intercede por mí. Amén. Y cuando tú lo tomas en cuenta y cuando tú te dejas ayudar, tú te acercas más a tu propósito. Porque el Espíritu Santo no solo está esperando sanar tu vida. El Espíritu Santo no solo quiere sanarte, Él quiere convertirte en un instrumento de sanidad. Él no solo quiere sanarte, Él quiere restaurarte, quiere transformarte. Él quiere convertirte en un instrumento de bendición, en un instrumento de sanidad. Si antes pues hacías daño a tu entorno, pues ahora serás transformado para ser de bendición. La palabra de Dios dice que somos sellados por el Espíritu Santo. Él dice: recibiréis poder. Yo antes hacía daño a mi entorno. Antes hacía llorar a un montón. Hacía llorar a mi madre y a todos los que estaban a mi alrededor. Todos los que se me acercaban sufrían. Pero desde que llegó el Espíritu Santo a mi vida, desde que transformó mi ser, ahora ya no hago maldad. Ahora ya no los hago llorar. Ahora soy un instrumento de bendición. Ahora tengo una palabra, tengo un consejo para cada uno. Amén. Vamos al libro de Efesios capítulo 4 verso 28. Cuando llega Dios a nuestra vida, cuando usted le deja entrar, Él transforma todo nuestro ser. Y en lugar de hacer daño, ahora somos agentes de bendición. Efesios capítulo 4 verso 28. Mire lo que dice el texto: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Wow. Le repito: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Wow. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando tú lo dejas entrar. No solo que te sana, no solo que te transforma, sino que ahora eres de bendición. Antes, ¿qué salía de tu boca? Palabras que herían. Pero ahora sale consejo de parte de Dios. Y ellos saben lo que el Espíritu Santo hace en ti. Por eso es necesario que des apertura al Espíritu Santo. Hoy por hoy las tinieblas se han propagado, las tinieblas están en su auge, pero la iglesia de Dios tiene al ayudador. La iglesia de Dios tiene al Espíritu Santo. Él conoce mejor las cosas de Dios. Él conoce lo que a Dios le agrada. Él es el único que nos puede enseñar cómo agradar a Dios. Amén. Vamos al punto 2. Déjate capacitar. Punto 2 de esta tarde: déjate capacitar. Vamos al libro de Hechos capítulo 1 verso 8. Libro de Hechos capítulo 1 verso 8. Dios te quiere dar herramientas, Dios te quiere dar capacidades, Dios te quiere dar dones espirituales. Hechos capítulo 1 verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Eso es lo que tú necesitas. Tú no necesitas ni de psicólogos ni de médicos. Tú necesitas un toque del Señor. Tú necesitas el poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testimonios vivientes en tu Jerusalén, o sea, en tu casa, empezando desde tu casa, desde los tuyos, que vean ese poder transformador, que el que tomaba ya no toma, que el que hablaba malas palabras ya no lo hace. ¿Se da cuenta? El que mentía ya no miente, el que roba ya no roba. Pero ¿cómo? Si yo le conozco a este. Definitivamente Dios existe. Y empiezas a predicar y anunciar las buenas nuevas y sin necesidad de abrir tus labios, con tu testimonio. Y cuando abras tus labios va a salir luz también de tus labios, porque el Espíritu Santo es ese poder que nos embiste desde lo alto. Me serás testimonios vivientes en tu Jerusalén, luego en tu Judea, con tus vecinos, con aquellos que te vieron un día derrotado, vencido. Ellos también van a ver y a ser testigos del poder restaurador del Señor. En tu Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces el Espíritu Santo, aparte de ser nuestro consolador, es nuestro sanador, es nuestro salvador, pero también dice que es nuestro capacitador, que Él nos entrega las herramientas, que Él nos entrega las estrategias. Entonces, mis queridos hermanos, esto no es con fuerza, esto no es con ejército, esto es con su Santo Espíritu. Amén. ¿Quieres que tu pariente llegue a Cristo? Pero lo he intentado de todo. No es con fuerza, mi hermano, es con el poder de Dios. Llénate de Dios, llénate de su poder y vas a ver cómo Él es el único que convence, porque a Él le compete. Tú y yo solo predicamos, anunciamos las buenas nuevas, pero quien convence es el Espíritu Santo. Amén. Quien sana es el Espíritu Santo, quien toca es el Espíritu Santo. Él es el que está de nuestro lado. Así que tú no te preocupes, tú solo predica y el Espíritu Santo va a hacer su obra. Amén. Entonces, cuando tú te dejas capacitar, dejas de ser un espectador más y te conviertes en un mensajero. Amén. En un portador de buenas nuevas. Él te da las palabras de sabiduría para que sepas qué decir, qué aconsejar. Jesús dice: cuando te paren delante de los magistrados, no te preguntes qué voy a hablar o qué voy a decir, porque no van a ser ustedes hablando, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en los cielos, el Espíritu Santo. Él es el que va a poner palabra en su boca. Él va a hablar por ustedes. Amén. Así que usted tranquilo, usted solo déjese usar. Él es el que pone las palabras exactas, las palabras precisas. Él es el que te da dones de sanidad para orar por los enfermos. Él te da el poder para testificar desde tu casa, desde tu barrio, en tu ciudad, porque Dios te quiere usar. El Espíritu Santo no solo vino a trabajar en ti, sino también a través de ti. Amén. Porque todo lo que hace tiene un propósito. Y el Espíritu Santo no viene solo a trabajar en ti, sino a través de ti. Él quiere llegar a tu casa, Él quiere llegar a los tuyos, Él quiere llegar a tu entorno, pero es a través de ti. Dáselo bien fuerte, si se lo va a dar, dáselo bien fuerte. No estamos solos en esta ardua tarea. Tenemos al mejor aliado, tenemos al Espíritu Santo. Para eso tú necesitas rendir tu voluntad. Tú necesitas abrir tus labios, decir: Espíritu Santo, enséñame. Espíritu Santo, úsame. Espíritu Santo, en mis fuerzas no puedo. Deja que el Espíritu Santo te equipe. Si tú le dejas que Él te capacite, que Él te equipe, tú vas a poder anunciar las buenas nuevas con toda autoridad, con toda unción. Tú vas a anunciar las buenas nuevas y la gente va a palpar el amor de Dios a través de ti. Amén. Punto número 3. Deja de resistir a la obra de Dios. Mire a su hermano y dígale: deja de resistir a la obra de Dios. Vamos al libro de Filipenses capítulo 1 verso 6. Filipenses capítulo 1 verso 6.
Dios ha empezado una buena obra en nosotros y Él mismo la va a perfeccionar. Filipenses capítulo 1 verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Repito, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Entonces no podemos nosotros desalentarnos. Vemos a nuestro hermano que sí, ya empieza un recorrido en Cristo, ya está unos 3-4 meses, pero usted ya quiere que le salga alitas por poco y la aureola. Tranquilo, Dios ya ha empezado una buena obra. Es un proceso, no es una varita mágica que dice cambiaste. No, no funciona así. Dios ha empezado paso a paso. Esto es solo el comienzo, mi querido hermano. Y Él va a empezar a cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de pensar, pero es paso a paso. Amén. Entonces nosotros no podemos desistir, ni tampoco podemos exigir más de la cuenta. Tenemos que dar lugar a Dios, dar lugar al Espíritu Santo, porque Él no ha terminado con nosotros. Él no ha terminado con nuestra familia. Él no ha terminado con este barrio, con este país, con esta nación. Él no ha terminado. Él ha empezado una gloriosa obra. Esto ha comenzado y vamos a ir desde aquí y vamos a los confines de la tierra llevando el mensaje de la salvación. Somos luz en medio de tanta oscuridad, luz en medio de las tinieblas. Pero muchas veces la obra de Dios se detiene y no es por falta de poder, sino por falta de disposición. No es porque Dios no quiere, sino es porque uno ha puesto barrera, ha puesto trabas al Espíritu Santo. ¿Quieres que el Espíritu Santo llene en tu barrio? Pues permíteselo. ¿Quieres que haya células en tu barrio? Permíteselo. Sé tú, dile: Espíritu Santo, úsame. Quiero tocar puertas. Sé tú abriéndome esas puertas. Estamos en los últimos tiempos. Eso lo podemos notarlo. Y antes de que venga aquel día glorioso, tiene que venir un avivamiento. Tiene que venir un mover del Espíritu Santo. Pero para eso Dios te tiene en este lugar. Para entrenarte, para capacitarte. No para que seas un espectador. Él quiere que tú seas parte de lo que Él está haciendo. Amén. Dice que el Espíritu Santo en los posteriores días se derramará sobre toda carne. Eso dice el libro de Joel. Y aunque podemos decir, pero eso ya sucedió en el libro de Hechos. Sí sucedió, pero la palabra es activa y esa palabra es dinámica. Y todavía nosotros somos parte de esos postreros días, porque los últimos días todavía no se han acabado. Todavía estamos aquí. Amén. Así que necesitamos presenciar ese último avivamiento. Y esta es la iglesia de esos postreros días. Y usted tiene que hacerse a la idea y tiene que creerlo, porque el Espíritu Santo le va a usar en gran manera. Donde ha habido un hombre, una mujer que ha dependido del Espíritu Santo, que ha tenido hambre y sed por buscar al Espíritu Santo, en ese lugar ha existido avivamientos. Si usted quiere que las cosas en su casa cambien, busque al Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador. No podemos hacer la obra de Dios sin Dios. Esto no es con fuerzas humanas. Esto es con el poder de Dios. Es con su Santo Espíritu. Muchas veces la obra de Dios se detiene no por falta de poder de Dios, sino por falta de nuestra disposición, por falta de creerlo. Resistir al Espíritu es no dejarlo obrar en los planes de Dios, es querer hacer la obra a nuestra manera. Pero cuando tú te rindes, cuando tú dejas de resistirlo, el Espíritu aviva tu vida, aviva tu llama, aviva tu esperanza. El Espíritu transforma tu mente y con el Espíritu Santo tú caminas en otra dimensión. Tú no tienes que derribar puertas, forzarlas a patadas. Simplemente donde tú vas, esas puertas se abren, porque la presencia de Dios va delante de ti como ese poderoso gigante. Entonces lo que tú y yo necesitamos es, ¿a quién? Al Espíritu Santo.
Y hoy vamos a salir llenos de este lugar. Hoy vamos a salir totalmente transformados. Lo único que necesitamos es estar en un mismo sentir. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, verso 1. Necesitamos estar en un mismo sentir. Necesitamos estar puestos de acuerdo. Llegue rápidamente. Libro de Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, nos detenemos un momento. ¿Cuántos ansían tener una llenura del Espíritu Santo? ¿Cuántos ansían que esta ciudad sea transformada? Yo muchas veces imagino que voy a un lado y oigo a la gente predicar, oigo hablar, oigo que todos dicen en el nombre de Jesús. Que voy a una esquina y miro muchachos haciendo actividades, que voy a un lado y veo a gente predicando, y yo miro y que dice, y se me hace lo que la palabra dice, que el pueblo de Israel va a ser como la arena del mar. Y yo me imagino que mucha gente va a hablar de Dios, mucha gente va a ser convertido. ¿Será que usted tiene esa expectativa? ¿Será que usted mira a los alcohólicos de su barrio, a los mendigos de su barrio, a los que están en la calle botados? ¿Será que usted tiene la expectativa de que algún día los va a ver internados, los va a ver levantados? Pero si usted, que cada vez que usted ora, cada vez que usted pasa, aunque usted no puede detenerse ahí, pero usted dice, todo alcoholismo se seca en el nombre de Jesús. Así como Jesús cuando pasó delante de la higuera y dijo, te secas. Esa higuera se secó y usted ve el problema y ve la maldad en la esquina y dice, te secas y tienes tus días contados. Y yo sé que el poder de Dios va a actuar en este lugar. Pero ¿será que usted está anhelando y todos los días que pasa por esa esquina? Y yo declaro que ese antro se cierra. Yo declaro que ahí se va a levantar una iglesia. Y usted tiene la expectativa y usted sigue y usted sigue. Yo no sé cómo es usted. Porque hasta la persona que es religiosa, los que vienen de la tradición, cuando pasan por una gruta, cuando pasan por una imagen infallable, ellos se persignan. Aunque saben, aunque ellos no entienden que no están en la verdad. Pero usted que conoce la verdad, usted no se persigna, pero usted te secas en el nombre de Jesús. Sueltas este barrio, porque hay un gobernador en cada barrio. Y Jesús dice, no puedes saquear esa casa, ese barrio, si no atas primeramente al hombre fuerte. Pero tú cuando lo anulas, cuando tú declaras la palabra, el poder de Dios, entonces tú puedes transitar libremente. Y tú puedes ir a saquear las almas para Cristo. Puedes ir a saquear esos infiernos. Porque dice la palabra de Dios que yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Y cuando Dios quiere libertar un barrio, y cuando Dios quiere libertar un matrimonio, y cuando Dios quiere libertar a tus hijos, esas puertas se cierran. Ese infierno se cierra, se te levanta el mismo diablo y no quiere que tú rescates de esas almas. Pero tú tienes que tener claridad de la palabra. ¿Quién tiene miedo a quién? Cristo se llevó cautiva la cautividad. En otras palabras, el miedo a nosotros nos tiene miedo. ¿Por qué se cierran las puertas? Cuando va a pelear un pueblo contra otro pueblo, hay un cerco, se cierra para que no saqueen. Entonces se cierran y los infiernos se cierran, esas puertas se cierran porque tienen miedo de que vengan los hijos de Dios y saqueen ese infierno, saquen todas esas almas del infierno. Y Jesús te está diciendo, tranquilo, persevera, porque las puertas del Hades hoy se han cerrado, pero yo te digo, no van a prevalecer. Esas puertas están temblando, los infiernos tiemblan porque el pueblo de Dios se ha levantado y en cualquier momento esas puertas del Hades caen y tú vas a saquear y vas a decir, ven mi primo, ven mi sobrino, ven mi padre. Ya no vas a estar en el alcohol, ya no vas a estar perdido en las drogas, ya no vas a estar. Y tú vas a saquear esas almas del infierno, porque las puertas del Hades, dice su palabra, que no van a prevalecer. Dáselo bien fuerte. Y tú tienes que predicar y anunciar las buenas nuevas, no con palabras humanas persuadidas, sino con el poder que viene de lo alto. Tienes que ser lleno del poder de Dios.
Nadie se va a poder resistir al Espíritu que mora en ti, pero no puedes tú perder la expectativa. Dice la palabra de Dios, Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, estaban ansiosos hasta que llegó. Cuando llegó, aleluya. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Repito, vino el de repente de Dios. Verso 2, repito, y de repente, diga conmigo, de repente. Sí, usted tiene que estar siempre con esa expectativa, que en cualquier momento viene el de repente de Dios. Ay, es que mi célula no se llena, pastor. Ay, es que con los 3 pelones, pastor, con mi célula pichirilo aquí. Tranquilo, y en cualquier momento llega el de repente de Dios. Tú solo ábrele la puerta, invita al Espíritu Santo, tú sigue orando, sigue atando al hombre fuerte, que en cualquier momento llega ese de repente de parte de Dios. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Wow, mis queridos hermanos, necesitamos ese poder investido de lo alto. Necesitamos ser llenos del poder de Dios. Necesitamos un mover y la guianza del Espíritu Santo. Dios está soplando un nuevo viento sobre su pueblo. No es tiempo de incredulidades, no es tiempo de oponernos, de crear resistencia, sino es tiempo de cooperar con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te despierta a las 3 de la madrugada, es para que ores, es para que lo busques, porque es el momento en donde no te van a molestar, no te van a distraer. Apaga tu teléfono, entra en el nivel de espíritu. Cuando se acaban los bostezos, porque tú primero vas a entrar en la carne, vas a entrar hasta renegado otra vez. Ay. Pero después de los bostezos, después que la carne se rinde en el altar de Dios, es sacrificada, entonces el espíritu empieza a revivir, a nacer. Y el Espíritu es lo que te conecta con Dios. Y entras en nivel de espíritu. Y es cuando las cosas hermosas suceden. Es cuando lo glorioso de Dios entra en tu ser. Es cuando tú encuentras el sentido de la vida. Hasta tú lo más insignificante tú encuentras aprecio. Y hasta el problema más grande se vuelve insignificante. Y es donde tú encuentras solución. Y es cuando tú glorificas al Todopoderoso. Y tú se te vuelve una necesidad. Y tú ya no tienes necesidad ni que el Espíritu Santo ahora te despierte. Tú mismo pones tu alarma y tú sabes a qué horas Él te está esperando. Y tú ya has hecho tu altar en tu casa. Y tú ya sabes dónde el Espíritu Santo te espera. Y tú le tienes bien adornadito, tú le tienes bien arregladito. Porque Dios habita en medio del orden, no en medio del desorden. Tú tienes que crear un ambiente, algo hermoso, para que tú tengas dónde acercarte con tu amado. Nos es necesario nacer del Espíritu, mi amada iglesia. Nos es necesario dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Vamos al libro de Juan capítulo 3, verso 8. Amada iglesia, nos es necesario nacer del Espíritu y nos es necesario dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Libro de Juan capítulo 3, verso 8. El viento, diga conmigo viento. Amén. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Wow. Todos los que somos nacidos de nuevo
dice que no sabemos de dónde venimos, hablando en profundidad, ni tampoco sabemos hacia dónde vamos. Simplemente que estamos dispuestos a donde Dios nos mande, a donde Dios quiera. Si hoy Dios nos quiere predicando en tal barrio, pues vamos a ir para allá. Si hoy Dios nos quiere de vuelta acá, vamos a estar acá. Porque así somos todos. Somos guiados por el soplo del Espíritu Santo. Amén. Estaba leyendo unos escritos, y un rabino judío dice que tuvo experiencias con su maestro. Durante un año tuvo experiencias diarias, y en una de esas experiencias le llevó por un desierto, y que en ese momento soplaba el viento, estaba tempestuoso, y que el maestro le pidió que camine en contra del viento, y le pregunta que qué tal le fue, y él responde que es una lucha, que es algo imposible caminar así. Entonces el maestro aprovecha para enseñar. Dice que en el lenguaje de las escrituras, la palabra para el viento en el griego es ruaj. Repita, ruaj. ¿Ya? En el lenguaje griego, la palabra para viento significa ruaj, o el ruaj de Dios. Pero tiene otro significado, también significa espíritu. Amén. Y si vamos al hebreo, el Espíritu Santo es ese viento santo. Es un soplo, el aliento de vida, es el aliento de Dios. Amén. Entonces, así sucede cuando uno camina contra el viento santo. Cuando uno va en contra del Espíritu Santo, entonces uno está creando resistencia. Está haciendo difícil la obra que Dios ha empezado, y uno termina cansándose, uno termina fatigándose. Eso le explica el maestro. De la misma forma en que tú te sentiste caminando en contra del viento, de la misma forma sucede en lo espiritual. Cuando tú caminas en contra de los planes de Dios, creas una resistencia. Todo se te vuelve más difícil. Gastas más energía y haces menos. Por lo tanto, nosotros estamos luchando contra el viento de Dios. Estamos luchando contra la dirección, contra la guianza de Dios. Y por eso nosotros tenemos que entender qué es lo que tenemos que hacer. Pero ¿cuál es la dirección de Dios? ¿Cuál es la dirección del Espíritu Santo? Simplemente Él es santo y te va a guiar hacia lo santo, hacia lo puro. El Espíritu Santo te va a dirigir en contra de lo impío, en contra del pecado. ¿Y acaso eso es malo? No. ¿Y por qué no te dejas guiar? El maestro le dice: ahora da un giro a tu vida, date vuelta y camina por donde viniste. Y le pregunta que cómo le fue, y dice: mucho más fácil, mucho más confortable. Y el maestro le dijo: claro, porque ya no hay resistencia. Entonces, cuando uno va en dirección del viento, cuando el viento va en nuestra espalda, como cuando va en la velera de un barco, el viaje se hace más ligero. Amén. Dios hoy nos está pidiendo que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Amén. Él nos está pidiendo que, como ese velero, usted arroje el motorcito o arroje los remos y solo hice la vela, y deje que hoy en adelante el soplo del Espíritu Santo
guíe su vida. Amén. Es muy hermoso si uno se arrepiente de los caminos de uno, porque dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Uno puede creer que está bien. Uno puede creer incluso que es el cristiano del mes. Uno puede creer que es el mejor padre del mundo, que es el mejor esposo, que es el mejor hijo de Dios. Pero vamos a la luz de la palabra y veamos cómo estamos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte, dice la palabra. Pero si damos un giro, eso se llama arrepentimiento. Cambio a tu vida, cambia tu manera de pensar, metanoia. Cambiará tu manera de vivir. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si dejamos que Dios transforme nuestros pensamientos, si le permitimos, vamos a ver la diferencia. Entonces esa resistencia desaparecerá y el Espíritu Santo podrá capacitarnos, podrá llenarnos para poder usarnos en ese mover, en ese avivamiento que estamos necesitando. Nuestro caminar se volverá más fácil. Caminaremos en el mover de su Santo Espíritu. Y en vez de que nuestra vida sea una resistencia, pasará a ser una suave brisa. Amén. Pero ¿cuántas cosas será que tendremos que entregar al Señor? ¿En cuántas cosas tendremos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo? ¿Qué áreas de nuestra vida? Porque el viento sopla, y si aprendemos de esta analogía, pues vamos a entender que muchas cosas necesitan ser guiadas por el Espíritu Santo. El Ruach de Dios, el viento santo de Dios, ¿para dónde nos guía? Te guía a la célula, pero miras a tus amigos. Y más te va a costar irte con tus amigos que ir a donde Dios te llama. En todo sentido, te va a costar en más tiempo, te va a costar en dinero, te va a costar en todo. Si tú vas a la célula, solo va a ser un pasaje y de pronto, si te gana la bendición, unos panes. Pero si te vas con tus amigotes, ¿qué va a suceder? Vas a ser el prioste de la fiesta y vas a terminar solo. Vas a terminar vacío los bolsillos. Vas a terminar botado, tal vez despostillado. Mejor te salía llegar a donde el Espíritu Santo estaba izando tu vela, estaba soplando tu velero. ¿A dónde te guía? Te guía al culto, pero ¿a dónde quieres jalar? Te guía a un retiro, a un encuentro. Son 3 días con el Señor, pero te cuesta aquel que te dio la vida entera. Te cuesta ofrendarle un día de tu vida, 2 días de tu vida, 3 días de tu vida. Hay gente que somos voluntarios, que hemos ofrendado nuestra vida a Dios. Cuando tenía 15 años me impactó cuando gringos venían al colegio donde estudiaba a donar 1 año de su vida. Eran voluntarios, venían por 1 año. Raro era la persona que se quedaba 2 años. Eso hace una persona que quiere el bien del prójimo, que quiere ser alguien de bendición en esta vida, pero no quiere. El cristianito no quiere. A duras penas va al encuentro y le hablan del discipulado y ya no quiere. Como que ya se sabe todas. Si estamos en un constante aprendizaje, la palabra discípulo es estudiante, aprendiz. Y somos aprendiz de nuestro maestro, Jesucristo. ¿Se da cuenta? Tendremos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo.
tenemos que, si nos puso un discipulado, tenemos que asistir. Él es el perfecto en sabiduría. No por algo dijo, por tanto, id y haced discípulos. Y es una orden del Señor. Pero el cristianito le cuesta. Por una pequeña cosita que hizo, piensa que ya se ganó el cielo. Piensa que ya porque avanzó a llegar el domingo a la iglesia ya hizo mucho. O piensa que porque llegó a un retiro, no, pues ya démosles el premio Nobel al hombre. Wow. Ese es solo el inicio, es el comienzo, es tu matrícula. Pero de aquí en adelante veréis el cielo abierto, dijo. Pero ¿por qué les cuesta a la gente llegar? ¿Por qué le cuesta hacer las cosas de Dios? Porque está en la pura carne, pues. Porque está jalando para el otro lado. ¿Por qué se le pone cuesta arriba? Porque hay una resistencia, hay una lucha. Estamos contrario a lo que Dios quiere. Estamos contrario a la guianza del Espíritu Santo. Estamos en la pura carne. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aleluya. Mi hermano, ¿cuándo estamos contra el viento santo de Dios? Cuando estamos en la pura carne. Cuando queremos jalar a los deseos de la carne. Pero si queremos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, wow, todo va a ser más confortable, va a ser más sencillo. Pero si sois guiados por el Espíritu, hay gente que toca lidiar con ellos y toca sacar la ley. La ley es un ayo, es un maestro que enseña. Cuando mis hijos no hacen caso, digo, aquí está la vara, aquí está la corrección, la correa, la faja. Y si no haces tal cosa, te va a pasar esto. Y va a tocar. Vamos a arreglar cuentas. Y desde pequeñito les he enseñado. Ahora la vara ha cambiado porque ya están medios grandecitos. Ya me están pasando. Ya me pasaron. Pero la autoridad sigue. Y la corrección y la guianza también. Y con sabiduría fallaron, erraron en tal cosa. La vara, te quito tu celular, se suspende por tanto tiempo. Y ora a Dios porque sea pronto la alzada. Porque así tiene que ser. ¿Cualquier parecido? Pura coincidencia, dice. Aunque yo creo que no es coincidencia. Porque en Cristo no hay coincidencias ni casualidades. ¿Se da cuenta? Entonces, la ley es un ayo que Dios puso para su pueblo para que no pierda la promesa. Un maestro que lo va a enseñar a obedecer. Por eso de principio cuando van llegando le dicen al liderazgo, a tales horas se cierra la puerta. Un ayo, un candado que se echa ahí. Pero eso es solo hasta que aprenda. Después ya se le vuelve norma de vida, después ya es parte de su ser. Aunque sabe que la puerta se le cierra a las 10 en punto, él llega a 9:30. Él llega 10:15. Porque él no necesita del ayo. Él ya sabe lo que tiene que hacer. Amén. Pero hay gente que hasta el día de hoy toca sacar el ayo. ¿Para qué? Para que sean fieles, para que sean puntuales, para que ofrenden al Señor, hasta para que sean bendecidos. Toca sacar el ayo. Toca, hermano, busque de Dios. Porque si no, los perdemos. ¿Está entendiendo? No se dan cuenta que están luchando en contra de Dios. Están yendo contra los planes de Dios.
Libro de Hechos, capítulo 5, verso 38. Y subráyelo y téngalo grabado en su corazón. Hechos, capítulo 5, verso 38. Porque hay gente que llega a la congregación y en vez de sumar, quiere restar. En vez de multiplicar, quiere dividir. Porque no ha entendido cómo obra el Señor. Hechos capítulo 5, verso 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Verso 39. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis, tal vez, hallados luchando contra Dios. Repito, verso 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Verso 39. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis, tal vez, hallados luchando contra Dios. Wow. Cuando vine a alquilar este lugar, la directiva como que no estaban todos de acuerdo. Y una persona que tuvo misericordia de mí dijo que me daba 6 meses y ojalá le funcione, para ver si le funciona. Y ya necesitamos un local más grande. Dese cuenta, porque si la obra es de Dios, permanecerá. Entonces, o nos hacemos a las cosas de Dios, o simplemente no estamos en nada. ¿Oyó? El Paracletos está de nuestro lado, no en nuestra contra. Él está para defendernos, pero muchos no entienden. Él está para ayudarnos. Acabamos de ver que un Paracletos es un defensor legal, alguien llamado a estar a nuestro lado en el momento del juicio, en el momento de la angustia. La pregunta es, ¿hay alguien aquí, quizás hoy mismo, que se sienta acusado por la vida, por las circunstancias, por el miedo, señalado por su pasado, y sabe muy en el fondo que necesita de alguien poderoso que se ponga en pie y luche por él? Claro, todos necesitamos. Pero es tremendo porque Jesús dice, y Él estará con vosotros, o sea, a nuestro lado, y en vosotros, o sea, en nuestro corazón. Wow, Él va más allá. O hacemos las cosas de Dios fáciles o las hacemos difíciles. O lo hacemos con ganas o lo hacemos sin ganas. O por la buena o por la mala. Dios me llamaba y por la buena no entendí. Y tuve que revolcarme 10 años. 10 años tuve que darme trampolines en el mundo. Tuve que despostillarme, tuvo que pasar tanta cosa. Cuando entré en un culto de jóvenes, entré en una iglesia y el predicador decía que a un muchacho le han encontrado fumando. Obviamente se refería a la congregación, pero yo, como era más mundano que mandado a hacer, ¿cuáles fueron mis palabras? Si por un tabaco esto se asusta. Y uno que es completo. Me di media vuelta y en vez de irme a donde Dios quería y dejarme jalar como Dios quería, en el viento, en el ruaj de Dios, mejor jalé para mi carne. 10 años estropeado, que ni siquiera la muerte me llevaba, que después terminé llegando otra vez a ese culto de jóvenes, aunque ya tenía mucha edad, pero como me tocaba trabajar domingo, dije no, voy a asistir el sábado a la de jóvenes para no perderme la bendición. Y llegué al culto de jóvenes y ahora una predicadora decía, te pasa esto porque estás en el lugar equivocado, con la persona equivocada y a la hora equivocada. Así que bonito. Así como a niños, ¿quién no va a entender? No era eso. Ya vine bien estropeado, bien apaleado, que vine rendido al Señor. Y por eso ya no me he ido.
¿Se da cuenta? Entiendo que es mejor dejarme guiar por el soplo del Ruaj de Dios. Amén. Póngase de pie, amada iglesia. Caminar con el Espíritu te hace la vida más confortable y tu misión se hace más efectiva.